Instituto Mexicano del Transporte. Muy buenas tardes, mi nombre es José Antonio Gómez López, soy ingeniero de pavimentos en el área de asfaltos y mezclas asfálticas de la Coordinación de Infraestructura de Vías Terrestres del Instituto Mexicano del Transporte. En esta ocasión, junto con la maestra Mayra Flores, les platicaremos de los resultados que hemos obtenido de un estudio que lleva por nombre Efecto de la temperatura y la frecuencia en el desempeño a la fatiga de una mezcla asfáltica. Muy buenas tardes, bienvenidos al seminario de pláticas del Instituto Mexicano del Transporte. Mi nombre es Mayra Flores y soy investigadora del área de asfaltos y mezclas asfálticas de la Coordinación de Infraestructura de Vías Terrestres. El contenido de la plática comprende los siguientes puntos: una breve introducción, el objetivo del estudio, el desarrollo experimental, los resultados obtenidos y por último las conclusiones preliminares. La fatiga es un fenómeno en el cual el pavimento está sujeto a cargas repetidas debido al paso de los vehículos. Estas cargas, que son inferiores a la carga de falla, producen esfuerzos de tensión en la parte inferior de la carpeta asfáltica y con el tiempo provocan un daño acumulado, dando como resultado una disminución de la rigidez de la carpeta asfáltica. Si este daño acumulado se da hasta un nivel crítico, entonces se puede presentar el agrietamiento por fatiga. En la etapa inicial de agrietamiento aparecen fisuras longitudinales discontinuas a lo largo de la carpeta asfáltica, en el sitio donde pasan las ruedas de los vehículos. Si este proceso sigue progresando, las fisuras iniciales se empiezan a interconectar, causando más fisuras, y ya en un estado avanzado, las fisuras longitudinales se conectan con las fisuras transversales, formando algo parecido a escamas, dando la apariencia de una piel de cocodrilo. El desempeño a la fatiga de la mezcla asfáltica se usa para estimar la vida del pavimento con respecto al agrietamiento de la carpeta asfáltica. Se considera que la fatiga se presenta a temperaturas intermedias entre 10 y 30 grados centígrados, por lo que para analizar el daño es importante conocer el desempeño de la fatiga en este rango de temperaturas. Por otro lado, el desempeño de la fatiga también es afectado por las variables de la mezcla y las variables de la prueba, como la temperatura y la frecuencia de carga. En este contexto, el objetivo del proyecto es evaluar el efecto de la temperatura y la frecuencia en el desempeño a la fatiga de una mezcla asfáltica. El desempeño a la fatiga se evalúa a través de pruebas de laboratorio. Una de ellas es la prueba de fatiga por flexión en 4 puntos. Esta prueba simula la flexibilidad que presenta la carpeta asfáltica en un pavimento. De acuerdo con la norma AASHTO T321, la prueba se realiza en especímenes prismáticos de mezcla asfáltica de 380 milímetros de largo, 63 milímetros de ancho y 50 milímetros de altura. El espécimen se acondiciona durante 2 horas a una temperatura de 20 grados centígrados. Enseguida se aplica una carga cíclica sinusoidal a una frecuencia de 10 Hz. La prueba se realiza a diferentes niveles de deformación, que pueden ser de 300 a 700 microdeformaciones. Durante el ensayo, el equipo registra la temperatura, la carga aplicada y el número de ciclos de carga, y determina el esfuerzo de tensión, la deformación a tensión, la rigidez a flexión y el ángulo de fase. En este ensayo se considera que la viga falla cuando su rigidez inicial disminuye un 50%. Como lo mencioné anteriormente, el desempeño a la fatiga de la mezcla asfáltica se evalúa en el laboratorio y a partir de los resultados de los ensayos de laboratorio se pueden desarrollar modelos de fatiga o funciones de transferencia. La función de transferencia relaciona la deformación a tensión producida por la carga aplicada y la vida a la fatiga del material, es decir,
el número de veces que soporta la carga antes de fallar por fatiga. La expresión de la función de transferencia es NF igual a K1 por la deformación a tensión a la menos K2. En esta expresión, NF representa el número de ciclos de carga hasta la falla por fatiga del material, epsilon T, la deformación a tensión, y K1 y K2 son parámetros o factores de ajuste que describen el comportamiento a fatiga del material y son afectados principalmente por el módulo de la mezcla, el contenido de asfalto, la viscosidad del asfalto, la granulometría y el tipo de agregado, el contenido de vacíos de aire y la temperatura del pavimento. Es importante mencionar que la función de transferencia es válida para la temperatura utilizada en los ensayos de laboratorio. A lo largo de la vida útil del pavimento, pasará un tránsito el cual puede ser complejo y que está constituido por ejes sencillos, duales, tándem y trídem. Estos ejes pueden ir a diferentes niveles de carga, desde la condición de vacío, carga legal o en condiciones de sobrecarga. Para analizar el daño, se utiliza la ley de Meiner, la cual considera la acumulación lineal de daño. En este caso, la expresión que se muestra en la imagen simple y sencillamente nos dice que el daño no es más que la sumatoria de todos los daños que producen los diferentes ejes a los diferentes niveles de carga en que se analizan y respecto al número de repeticiones que es capaz de soportar la mezcla asfáltica. Si se sobrepasa ese valor de la unidad, simple y sencillamente el pavimento se considera en falla y podrá estar el daño tan avanzado que pudiera presentarse ese fenómeno conocido como piel de cocodrilo. Lo ideal es de que los valores de D sean menores o iguales a la unidad. Los métodos actuales para el diseño de pavimentos son aquellos conocidos como empírico-mecanicistas, los cuales consideran funciones de transferencia para evaluar, por un lado, el agrietamiento por fatiga y además lo que corresponde a deformaciones permanentes, las cuales se presentan fundamentalmente a niveles inferiores. En el caso que nos ocupa, se presenta en la pantalla lo que corresponde a una metodología que nace justamente aquí en el Instituto Mexicano del Transporte y que es conocida como IMT-PAVE en su versión 3.0. Lo interesante de este método es que se contemplan aspectos relacionados a espectros de carga, es decir, se toman en cuenta los diferentes niveles de carga que van en cada uno de los diferentes ejes, sencillos, duales, tándem y trídem. Para el caso, se pueden manejar cargas a nivel legal, con ligera sobrecarga o con exceso de sobrecarga. Esta metodología internamente considera, como ya lo comentaba, esas funciones de transferencia para el caso de fatiga y para el caso de deformaciones permanentes. Después de un análisis y proponiendo una estructura de pavimento en la cual se obtienen capas, espesores y módulos, se puede llegar a estimar la vida que puede presentar este pavimento a través de un tiempo dado. En cuanto a los materiales, en este estudio se utilizó un agregado calizo, producto de la trituración de roca. A este agregado se realizaron las pruebas indicadas en el protocolo AMAC de diseño de mezclas asfálticas de granulometría densa de alto desempeño para evaluar su calidad. Las pruebas que se realizaron fueron densidad y absorción del agregado grueso y fino, desgaste de Los Ángeles, desgaste microdeval, intemperismo acelerado, caras fracturadas, partículas planas y alargadas, adherencia con el asfalto, equivalente de arena, angularidad del agregado y azul de metileno. En cuanto al asfalto, se llevaron a cabo las pruebas de viscosidad rotacional, pruebas en el riómetro de corte dinámico, en el horno rotatorio de película delgada, en la olla de envejecimiento a presión y en el riómetro de viga flexión, BBR, para determinar el grado PG del asfalto, dando como resultado un asfalto PG 70-16, que fue el que se utilizó. La mezcla en estudio se diseñó para un tránsito muy alto, mayor a 30 millones de ejes equivalentes,
un porcentaje de vacíos de aire de 4 más menos 0.5%, el tamaño nominal máximo de la granulometría de diseño fue de 3/4 y el contenido de asfalto óptimo determinado fue de 4.6%. En esta diapositiva se presenta la granulometría en estudio, la cual corresponde a una curva de máxima densidad donde se tiene un tamaño nominal máximo de 3/4. La curva granulométrica cumple con lo establecido en el protocolo AMAC y se puede observar que está dentro de los límites establecidos, los cuales están señalados en color rojo. El material retenido en la malla número 4 es de aproximadamente 58%. Entre la número 4 y la número 200 se tiene aproximadamente un 37% y el material que pasa a la malla número 200 es de 4.7%. Para este estudio, los especímenes fueron compactados en un compactador lineal y estos especímenes fueron cortados para obtener los especímenes de ensayo. El porcentaje de vacíos de aire de los especímenes de ensayo se estableció en 6 más menos 0.5%. El programa de ensayos se compone de 2 etapas. En la primera etapa se realizaron ensayos de fatiga a 10, 20 y 30 grados centígrados y la carga se aplicó a una frecuencia de 10 Hz. Los ensayos se realizaron a niveles de deformación de 300, 400, 500 y 600 microdeformaciones. La segunda etapa consiste en realizar ensayos de fatiga a una temperatura de 20 grados centígrados, frecuencias de 1, 5 y 10 Hz y niveles de deformación de 300, 400, 500 y 600 microdeformaciones. Hasta este momento se ha concluido la etapa 1 y se continuará posteriormente con la etapa 2. Todos los ensayos realizados en la experimentación son efectuados con deformación controlada, con el fin de proteger a nuestro equipo, que no sufra daños y además de evitar la ruptura del elemento mecánico. En la imagen se presenta una curva típica de módulo rigidez contra el número de repeticiones aplicadas. En la figura se observan 3 fases, la primera de ellas, que es cuando se presenta una disminución rápida del módulo de rigidez. Una segunda fase donde el material presenta una situación estable y que se conoce como fase de fatiga, hasta llegar a esa tercera fase donde se llega a la etapa de ruptura. Lo interesante en este tipo de ensayos es definir cuál es el valor del módulo de rigidez inicial. En un principio, de acuerdo a el inciso 1, pues simple y sencillamente el módulo de rigidez correspondía al primer ciclo durante el ensayo. Con el tiempo, ha habido discusiones en cuanto a si el módulo de rigidez inicial es aquel que corresponde a la prolongación de una línea que se genera o se presenta en la zona de fatiga y que sería pues el inciso 2. Actualmente, con el uso de las computadoras, pues es posible tener una gran cantidad de datos, lo cual permite analizar realmente las condiciones de prueba. En el caso de la AASHTO T321, pues se dice que el módulo de rigidez inicial es aquel que corresponde al valor obtenido en el ciclo 50. Si nos ubicáramos en la europea, simple y sencillamente el valor del módulo inicial sería el que se presenta en el ciclo 100. Existe un criterio clásico que nos permite evaluar la condición de falla o de ruptura del elemento mecánico y es aquel en el que el módulo de rigidez inicial ha disminuido hasta un valor del 50%. Si es así, se dice que el material ha fallado por fatiga. A continuación, se presentan los resultados obtenidos de los ensayos que se realizaron a diferentes temperaturas, 10 grados Celsius, 20 grados Celsius y 30 grados Celsius. Todos los ensayos se realizaron a una frecuencia de 10 Hz y la aplicación de la carga corresponde a una forma de onda del tipo Haber-Sein.
En la imagen de la izquierda se ve cómo se presenta la evolución del módulo de rigidez para una mezcla asfáltica, la cual presenta un valor de vacíos de aire del 6%, un contenido de asfalto del 4.6% y podemos observar cómo se presenta esa variación del módulo de rigidez cuando le son aplicadas 500 microdeformaciones. De acuerdo al criterio clásico que nos dice que esa viga ha llegado a la ruptura, pues simple y sencillamente sería cuando se ha alcanzado el 50% del valor del módulo inicial. Para el caso que nos ocupa, si estamos iniciando prácticamente en 5000 megapascales, el valor final sería algo así como 2500 megapascales. De tal manera que, de acuerdo al criterio clásico, el número de repeticiones permisibles en este ensayo sería del orden de las 100,000 aplicaciones de carga. Al mismo tiempo, durante la prueba, pues se puede analizar todo lo que corresponde al ángulo de fase, todo lo que corresponde a esa degradación que está presentando la mezcla misma. Como se observa en la imagen, el ángulo de fase inicial toma valores aproximadamente de 28 grados y, de manera similar a la figura anterior, comienza rápidamente una degradación de ese ángulo de fase hasta llegar a valores más o menos estables y que corresponden a valores de 40 grados. ¿Qué significa esto? Pues si el ángulo de fase se va incrementando, simple y sencillamente se dice que la mezcla asfáltica está siendo fallada, está siendo alterada y ya no presenta las características iniciales. En la figura se presenta una familia de curvas para ensayos efectuados a diferentes niveles de deformación. Los valores aplicados corresponden a 300, 350, 400, 500 y 600 microdeformaciones. Todos los ensayos se efectuaron a una temperatura de 20 grados Celsius y a una frecuencia de 10 Hz. Los módulos de rigidez inicial se encuentran alrededor de los 5500 megapascales. Estos valores de módulo inicial irán disminuyendo de acuerdo al nivel de deformación que esté siendo aplicado en cada uno de los diferentes elementos mecánicos. En la curva superior, que corresponde a 300 microdeformaciones, pues se alcanzan números de ciclos superiores a 1.100.000 para que se logre la disminución hasta un 50% del módulo de rigidez inicial. Para el caso de la curva inferior y que obedece a deformaciones de 600 microdeformaciones, pues simple y sencillamente el módulo de rigidez inicial disminuye más rápidamente debido a que está siendo aplicada mayor carga y se logran valores de aproximadamente 40.000 ciclos. Y para las curvas intermedias se presentan valores justamente intermedios. En la imagen se presentan los valores del módulo de rigidez inicial para cada uno de los diferentes elementos que fueron ensayados a esos diferentes niveles de deformación. Se presentan valores de rigidez inicial mayores para mezclas asfálticas ensayadas a 10 grados Celsius, con valores de aproximadamente 9.350 megapascales. Para el caso de temperaturas intermedias, como lo muestran los triángulos en color negro, el módulo de rigidez inicial promedio es de 5.589 megapascales y para temperaturas superiores, temperaturas de 30 grados Celsius, el módulo de rigidez inicial promedio pues corresponde a valores de 2.557 megapascales. Después de realizar los ensayos de fatiga a diferentes niveles de deformación controlada, pues está en la posibilidad de conocer el número de ciclos que se requiere para que se produzca la falla o ruptura en cada uno de los elementos. Para generar una ley de fatiga o una función de transferencia, se necesitan ubicar en el plano cartesiano esos diferentes niveles de deformación y el número de ciclos, trazando una ecuación del tipo potencial conocida como NF igual a K1 epsilon t a la menos K2. En el caso que nos ocupa, la expresión obtenida es 5 exponente a la menos 14 por el nivel de deformación que se esté aplicando a la potencia menos 5.528. El coeficiente de determinación obtenido corresponde a valores aceptables y en este caso es de 0.9724. Los valores K1 y menos K2 son factores propios de la mezcla asfáltica. En pantalla tenemos el comportamiento que presentan las mezclas asfálticas que han sido estudiadas y que fueron ensayadas a temperaturas de 10,
de 20 y de 30 grados Celsius. Es necesario señalar que la curva con triángulos en color negro es la mezcla de referencia de acuerdo a lo que indica en la norma AESTO T321 y dando como resultado una ley de fatiga de 5 por 10 a la menos 14 por la deformación a la tensión y elevado al exponente menos 5.528. Las curvas para el caso de 10 grados Celsius en color verde y la curva para 30 grados Celsius en color naranja, se puede ver que hasta cierto punto tienen un origen muy similar cuando los niveles de deformación son más bien altos y podríamos estar hablando de valores de quizá 500 microdeformaciones y 600 microdeformaciones. Si viéramos, por ejemplo, el caso de las 600 microdeformaciones, vemos que para que se produzca la ruptura en estos elementos se requieren algunas decenas de miles de aplicaciones de carga que podrán estar entre los 30.000 y 40.000 de ciclos. Si nos vamos a niveles de deformación más bien bajos, quizá 300 microdeformaciones, vemos que se ve mucho más competente la mezcla asfáltica que ha sido ensayada a 30 grados Celsius y esto seguramente es debido a que es más flexible, tuvo inicialmente módulos de rigidez más bien bajos, 2500, 2600 megapascales y esto va en contra de lo que muestran las curvas en color verde con módulos de rigidez inicial pues muy elevados, 9500 megapascales, que la hace rígida y que la hace en un momento dado propensa al agrietamiento por fatiga. Si pensáramos en analizar cuál es el nivel de deformación que se requiere aplicar en estas mezclas asfálticas para un número de ciclos dado, por ejemplo 1.000.000, podríamos decir que para la curva en color verde, 10 grados Celsius, pues se requerirían aproximadamente 300 microdeformaciones para producir la falla. En el caso de la mezcla de referencia, que es la de los triángulos en negro, pues se requerirían para ese millón de aplicaciones de carga microdeformaciones del orden de las 330. Y para temperaturas más altas, en este caso 30 grados Celsius, pues la mezcla asfáltica es capaz de soportar deformaciones del orden de las 360 microdeformaciones. Estos comportamientos serían en un momento dado favorables, tomando en cuenta que esto se aplicará en el ejemplo que se verá más adelante. Se hará uso de las funciones de transferencia obtenidas para esta mezcla asfáltica en estudio y a diferentes niveles de temperatura. En la pantalla se presenta lo que corresponde a un espectro de carga utilizado. Un espectro cualquiera que corresponde a aquel que se presenta en las carreteras federales típicas. En el caso del eje sencillo, los niveles de carga están más bien apegados a carga legal. En el caso del eje dual se observa que a partir de 11 toneladas hay un pequeño porcentaje que va excedido en carga. De igual manera, en el caso del eje en tándem y trídem, vemos que hay cierto exceso de carga o de sobrecarga para el caso del eje trídem. Se propone una estructura de pavimento, la cual está constituida por una carpeta asfáltica, base granular, subrasante y el terreno de apoyo. Los espesores son 10 centímetros, 30 centímetros y 40 centímetros. Los módulos para el caso de la carpeta asfáltica, módulo dinámico, 3.500 megapascales, módulos resilientes para base granular, 300 megapascales, subrasante 100 y terreno de apoyo 50. Se hace un análisis de esfuerzos y deformaciones a tensión en la fibra inferior de la carpeta asfáltica, considerando un tránsito propuesto que corresponde a un 65% de vehículos ligeros, un 10% de autobuses y un 25% de vehículos de carga. Se utilizan las diferentes funciones de transferencia obtenidas durante el estudio, se analiza y se ve, de acuerdo a la tabla, que si se manejan temperaturas de 20 o 30 grados Celsius, pues la vida remanente de ese pavimento será para valores de 10, 11 años o incluso valores mayores a 20 años. Es decir, en un momento dado podrá tener una vida útil pues adecuada, no así para aquel material que fue ensayado a temperaturas de 10 grados Celsius. ¿Qué significa esto? Que si esa carretera se encuentra justamente en ambientes adversos, en ambientes fríos, pues lo más seguro es que de manera prematura se presenten fisuramientos y agrietamientos por fatiga. A manera de conclusiones, podríamos comentar lo siguiente. La vida a la fatiga disminuye considerablemente con la disminución de la temperatura. El módulo de rigidez y las propiedades de fatiga influyen en la vida de un pavimento. El efecto de la temperatura es importante
pues influye en el agrietamiento que experimenta un pavimento. Y por último, se continuará con la segunda fase, que es el efecto de la frecuencia en la mezcla asfáltica y que nos permitirá analizar los módulos de rigidez y desde luego la vida, la fatiga en una estructura carretera. Muchísimas gracias por su atención y cualquier comentario o consulta pueden acudir a los correos que ya se mencionaron al inicio de la plática. Gracias y buenas tardes. Instituto Mexicano del Transporte.